Zuleta, Daniel Núñez Vivares junto a Daniel Núñez los saludan desde los cronistas de la mañana, desde Radio Ala. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Danieles, buenos días para usted, gracias por la comunicación, muy bien. Le agradecemos la atención, doctor Zuleta. Vecino de Chimbas, ¿hace cuántos años, doctor? Y viviendo de forma permanente unos 15 años, pero siempre con el departamento porque mi familia es una familia de Santo Domingo de los años 70. Bien. Así que bueno, toda la vida... Prácticamente nació en Chimbas. Porque resulta que, bueno, ahora un ex candidato a intendente que quiere ser candidato a vicegobernador, se ofrece para ser candidato a vicegobernador, nada más ni menos que el señor Andrés Chanampa. No sé qué pergaminos tendrá, pero está levantando dentro del departamento mucha polvadera, ¿no, doctor? La verdad que le perdí un poco el rastro y el contacto a Andrés, se puede decir un amigo, un conocido de la política, y sí vi que estuvo una especie de entrevista con un medio en donde hizo algunas declaraciones que, bueno, son las que usted dice, están levantando un poco de polvareda, ¿sí? Pero bueno, a ver, creo que no son épocas ni tiempos para andar hablando de candidatura. Me parece que, bueno, a lo mejor Chanampa fue por el vigor de la, digamos, decantó a lo mejor en hablar de esas cuestiones, pero me parece que es algo que está totalmente fuera de la agenda de la gente en este momento, hablar de este tipo de consideraciones, aunque están muy apurados, sobre todo desde el Partido Justicialista y todos los socios que estuvieron en ese frente que les tocó perder el gobierno, están muy apurados por posicionarse. Creo que en definitiva la gente no ve con buenos ojos esta especie de modo campaña de manera permanente que tienen muchos referentes del justicialismo, por más que apalancados por algunos medios, están, bueno, permanentemente siendo, digamos, expuestos mediáticamente porque quieren instalarse. Me parece que Andrés ha caído dentro de esa, digamos, de esa corrida que no me pareció ni prudente ni conveniente en este momento, ¿sí? La verdad que uno tiene que ir tal vez un poquito más allá de lo que está pasando en el bloquismo, doctor Zuleta, porque, a ver, hasta ayer el bloquismo era socio, y ellos decían el principal socio que tenía el justicialismo en la provincia de San Juan, lo fueron por 20 años, y ante la derrota electoral como que abandonaron el barco rápidamente, ¿no? A ver, el bloquismo siempre ha tenido esa capacidad de, bueno, de estar donde calienta el sol del poder. Bueno. Esa es la realidad, y creo que tiene esa triste historia, doctor, tiene esa triste historia, porque tuvieron también... No sé si triste o no. Sí, tuvieron por los militares. Doctor, participaron de la época más atroz del país. Por eso le iba a decir que con mucho respeto por, digamos, por los afiliados bloquistas y por quienes siguen esas ideas que en muchos aspectos, en muchos sentidos, tienen un pasado glorioso y en otros aspectos no tanto en la provincia de San Juan, pero bueno, les iba a decir precisamente eso, que haciendo un análisis objetivo, esta especie de pragmatismo acomodaticio que por ahí tiene el bloquismo los ha llevado hasta cometer el error histórico de estar con los gobiernos militares, con la última dictadura. O sea, son cuestiones históricas que no pasan por algo que yo esté opinando, sino que es un dato de la realidad. Claro, sí, y creo que si han cometido ese error, esto es hasta menor para la historia del bloquismo. Me parece que bueno, detrás de todo esto se oculta lo que verdaderamente está sucediendo, que es que el bloquismo está en crisis, y que me parece que tiene
error o no es conveniente que se ponga a consideración de los sanjuaninos sin integrar un frente electoral como segunda fuerza o tercera fuerza, ¿sí? Claro, lo cual, a ver, nos lleva a pensar toda vez, teniendo en cuenta las declaraciones que ha hecho el presidente, el partido bloquista ya hace un tiempo atrás, de alguna forma, ya tratando de arrimar una posición partidaria, uniéndose justamente no al gobierno provincial, y el propio gobernador le contestó que lo ve con buenos ojos, teniendo en cuenta de que, bueno, no sé con cuántos diputados cuenta el bloquismo justamente actualmente en nuestra Cámara, que para el gobierno provincial le hacen mucha falta y de hecho están acompañando justamente al gobierno en la Cámara de Diputados con su voto, ¿no? Sí, lo están acompañando y también han tenido respuesta favorable por parte del oficialismo provincial. De hecho, Chanampa es, digamos, prueba patente de eso. Su desembarco en el PEM tiene que ver, evidentemente, parecía en su momento que llegaba de la mano del uñaquismo, pero evidentemente ha llegado de la mano del orreguismo. Claro. Y ahí ya se dejan traslucir algún tipo de acuerdos que, a ver, no son malos en la política los acuerdos. Ahora hay que ver si esos acuerdos son buenos para los dirigentes que de una u otra manera siguen sentándose en los sillones y viviendo del erario público, pero no sé si eso es tan bueno para el partido bloquista. Tendrán que evaluarlo los afiliados bloquistas que llevan muchos años con el partido también dividido. Me parece que, creo yo, conociendo un poco la historia y el pragmatismo bloquista, que es razonable y hasta conveniente que hoy, a los fines de buscar una unificación, puedan correrse claramente hacia el gobierno de Orrego, porque ya con Orrego está lo que era el bloquismo disidente, así que me parece que es un camino razonable en donde pueden llegar a encontrar una especie de unidad. Ahora, ¿a qué costo? Eso lo dirá la ciudadanía. La ciudadanía veremos si, se banca o entiende que en tan poco tiempo el bloquismo pase de ser kirchnerista a ser a lo mejor mileísta. Un extremo muy muy grande, ¿sí? Claro. Sí. Eso es lo que a mí fundamentalmente me llama mucho la atención, teniendo que conocemos un poquito la historia, a ver, teniendo en cuenta de hacer el saludo uno al teniente general Videla, abrazaban a Raúl Ricardo Alfonsín, a Carlos Menem, pero bueno, en eso siempre ha sido así, como dice, esa virtud acomodaticia que han tenido los muchachos. Lo cierto es que evidentemente se andan buscando un frente, es porque por sí solo no pueden ir a una elección, doctor. A ver, eso es lo que, esto lo digo con mucho respeto, es lo que da la impresión a mí, haciendo un análisis político, no sé quién para meterme en las internas, pero nosotros que tratamos de mirar de afuera y tratamos de comprender los distintos posicionamientos, yo creo que esta desesperación del bloquismo de pasar tan rápido hacia el orreguismo tiene que ver fundamentalmente con eso, es decir, vamos a ver qué pasa en las elecciones del año que viene, porque yo creo que como están dadas las circunstancias, el bloquismo va a tener que aceptar un tercer lugar dentro de los orreguismos. Yo no creo que el orreguismo le dé un segundo lugar, ni tampoco creo que si para el caso de que haya, como se habla, la posibilidad de que exista una especie de acuerdo entre La Libertad Avanza y Orrego, cosa que eso habría que discutirlo, me parece que por el momento no sería así. Vamos a ver a dónde quedaría el bloquismo en un posible acuerdo entre La Libertad Avanza y el orreguismo. O sea, me parece que el bloquismo está demostrando su debilidad al tratar de rápidamente comenzar a posicionarse en un futuro frente electoral que lleve a que ellos no deban verse en la obligación de llevar una lista
una lista propia, claro, y exponerse a ver qué es lo que piensan los sanjuaninos del bloquismo, porque claro, ahora son, digamos, como el cuco adentro del placar, ¿no es cierto? Son el socio principal de todo el mundo, claro, pero no se sabe bien cuántos votos tienen. Por ejemplo, Chanampa, con Chanampa en el departamento de Chimba, apalancado por el gobierno provincial, apalancado por el uñaquismo, tuvo un desempeño bastante pobre para todo el apoyo que tuvo, ¿sí? Claro, sí, totalmente, ¿no? Sí, la verdad que todo esto llama mucho la atención, porque, a ver, 20 años estuvieron de la mano del justicialismo en la provincia de San Juan, la gobernación de Gioja, la gobernación de Uñat, pero nunca el peronismo en San Juan le dio un lugar importante, nunca tuvo un candidato, por ejemplo, a vicegobernador, jamás. Es más, ayer hablábamos, ¿cuántos ministros tuvo? Yo no recuerdo que haya habido algún ministro bloquista dentro de lo que eran los gobiernos peronistas durante 20 años. Recién estaban de secretario para abajo. Es más, inclusive en la justicia, ¿cuántos jueces metió el peronismo entre Gioja y Uñat? Casi todos. Y muy poco o ningún bloquista. La verdad que le daban un lugar muy, muy lejano dentro de las listas, ¿no? A ver, yo creo que el bloquismo ha tenido siempre, y eso hay que reconocerle, el bloquismo, y creo que habla bien del bloquismo en este sentido, ha tenido siempre la capacidad de estar cerca del poder para encontrar soluciones a sus afiliados. Yo creo que por ahí a lo mejor no tenían o no ocupaban cargos demasiado importantes, aunque Rueda sí lo tuvo y manejaba prácticamente el gobierno de San Juan, y creo que es una de las críticas más grandes que el peronismo le hizo a Sergio Uñat, ¿sí? Pero creo... Doctor, creo que perdimos la comunicación telefónica. Perdimos la comunicación lamentablemente con el doctor. Porque, bueno, estábamos analizando esta situación del bloquismo. Importante, ¿no? Importante porque, bueno, de alguna forma, no solamente eso, los diputados que acompañaron el frente con el justicialismo acá, en pleno apogeo del kirchnerismo, votaron todos los proyectos de ley que venían de la Casa Rosada. Totalmente. Fíjese usted, Daniel, que bueno, esto que tiene que ver, ¿no?, con las declaraciones de Chanampa, que ha levantado tanta polvadera, fundamentalmente lo hombre que lleva, como nos dice el propio doctor Zuleta, 20 años viviendo del erario público. Claro. Laburar nunca. Hay un dirigente, ¿no? Se llama Mario Torrejón, dirigente del departamento de Chimba. Mire lo que dice en un medio de comunicación. Lo de Chanampa es gracioso, porque dejó de serlo, ya dejó de ser un hombre serio. Hasta ayer estuvo abrazado a Sergio Uñat, y es cierto. Sí, hasta ayer y él fue candidato a intendente dentro del... Pero si su baluarte, Daniel, claro, usted me dice, su baluarte, el doctor Bravo, ¿cierto? Sí, Leopoldo Bravo. Un hombre que llegó a tener su trascendencia Sí. con la Junta Militar, con las primeras dos juntas, las más atroces. Sí, claro. Si bien es cierto, no había congreso, Daniel, en algún momento se habló. Yo recuerdo políticamente, no me acuerdo con qué presidente, si fue con Videla, con Agosti, bueno, con alguno de los presidentes, se hablaba de la figura de vicepresidencial y se tomaba a Leopoldo Bravo en esa época. En definitiva, esa era una idea de Videla, Daniel. Videla en el 78 ya quería llamar a elecciones, Daniel. ¿Se da cuenta? Pero no lo hacía por la gran oposición de la Armada, de un hombre. Todo el mundo sabe, Macera, Daniel, bueno, que le asesinó a un político muy allegado. Bueno, asesinó también a Irene Holmer, una diplomática, Daniel, de Cayera, cuando lo denuncia en la Casa Rosada en ese momento, de lo que estaba haciendo la Armada con el centro piloto al lado de la Embajada Argentina en Francia, Daniel, recordemos, ¿no? Sabemos la ambición desmedida que tenía la Videla y atrás toda la Armada, Daniel, ¿no? Pero el bloquismo acompañó todo ese proceso, ese triste proceso, Daniel, llegó a ser interventor, ¿o no, Daniel? Exactamente, sí. Que después renuncia para candidatearse a gobernador, claro, ya para candidatearse a gobernador
con la apertura democrática. Bueno, claro, fuera gobernador y renunció a la gobernación Leopoldo Bravo para ser candidato a gobernación. ¿Quién lo puso de gobernador? A otro bloquista. Al doctor Porleman. El doctor Porleman, exactamente. Lo cual implica de que, bueno, acompañó. No, es de loco, porque los mismos que estuvieron. Dos o 3 años, ¿no? Claro, El proceso militar. Sí, bueno, los mismos que estuvieron en la dictadura, Daniel, después ocuparon cargos legislativos, cargos gubernamentales en pleno proceso. Solamente en este país se daba, Daniel. Sí, bueno, y en la provincia de San Juan, durante la década del 80, no había fuerza política que le ganara al bloquismo. Daniel. Claro, ¿no? Bueno, lo tenemos al doctor Zuleta nuevamente. Se había cortado la comunicación telefónica. Sí, bueno, eso para que vean el poder que tienen los correligionarios. Claro, pero ¿cuál es el todo? Acá estamos, seguimos hablando. No sé qué pasó, sí, pero tienen el poder para bloquear las comunicaciones. A ver, mandaron el dron. Sí, y hablando de bloqueo, y usted también lo debe saber, hay mucha queja, porque el gobierno nacional, como está modificando la FIP, se están bloqueando los QUIP automáticamente. Ojo. Bueno, estamos en un pleno proceso de cambio y bloqueo, aparentemente, doctor. La verdad, bueno, que nos estaba comentando lo que es la parte de la historia, ¿no?, del partido bloquista, y recién recordábamos, ¿no?, un poco cómo llegó en la última etapa de la gobernación del doctor Leopoldo Bravo, que era de alguna forma gobernador interventor, por llamarlo, de alguna forma, en la época de el proceso militar, renunció para ser candidato, ganó ampliamente las elecciones. Recuerdo que teníamos otra constitución y sacó todos los diputados, porque no habían proporcionales, en todos los departamentos, sacó todos los diputados de la provincia de San Juan. La Cámara de Diputados de la provincia en esa época, año 83, era bloquismo puro. Bueno, en la década del 80 no había fuerza política que se le opusiera a Leopoldo Bravo o al bloquismo, ¿no? Sí, y uno ahí puede llegar a dimensionar la importancia del bloquismo para San Juan y la historia, y por eso estábamos hablando recién de que más allá de algunos errores o aciertos históricos, es indudable que el bloquismo tiene su historia y que esa historia es la que hoy están usufructuando muchos dirigentes bloquistas que, bueno, se escudan en esa historia para lograr, digamos, acomodarse en algunas áreas sensibles con los distintos gobiernos, porque siempre terminan siendo oficialistas, y es la virtud que tienen, por decir la virtud política, por decirlo de alguna manera, y creo que hay que ver en este nuevo escenario provincial, va a ser muy interesante reflexionar y analizar qué va a pasar con el bloquismo. Creo, como les decía recién, que me parece razonable que el bloquismo vaya hacia el orreguismo, porque ya hay una parte del bloquismo con el orreguismo, el bloquismo disidente, y creo que es la forma de que puedan llegar a encontrar la unidad. Ahora, ¿a qué precio? No sé, porque habrá que ver si el bloquismo acepta, como les decía recién, ser una fuerza ya de tercer orden, porque está Producción y Trabajo, el PRO, el radicalismo, y a lo mejor eventualmente una alianza con la Libertad Avanza, que eso lo veo un poco más lejano, pero hay que ver en ese escenario qué va a ser el bloquismo. O sea, va a ser muy interesante analizar lo que, digamos, lo que puede llegar a suceder. Ahora, para el 2027 no perdamos de vista que el bloquismo tiene dirigentes muy experimentados, tiene dirigentes muy hábiles, y yendo a un escenario donde entendemos que para el 2027 ya no va a haber un sistema electoral de ley de lemas, y va a empezar otra vez a pesar el dedo de quien arma la lista, creo que el bloquismo en ese sentido tiene mucha habilidad para poder influir en la mesa chica de un frente electoral y poder potenciar o impulsar a algunos de sus dirigentes. Así que no hay que darlo por muerto el bloquismo. No, de hecho, sobrevivido. Sí, los muchachos siempre tienen un salvavidas y saben cómo sobrevivir por más marea alta que exactamente, huelen el poder a donde esté. Pero lo que sí es un partido bastante devaluado, fundamentalmente en las y hay que ver, acá nos estamos olvidando de un actor, el principal actor, doctor, la sociedad, la ciudadanía, el elector, si le perdona las actitudes que ha tenido o no, doctor. Y lo ustedes estaban mencionando recién, 2027 no va a haber un sistema electoral de ley de lemas, y va a empezar otra vez a pesar el dedo de quien arma la lista, creo que el bloquismo en ese sentido tiene mucha habilidad para poder influir en la mesa chica de un frente electoral y poder potenciar o impulsar a algunos de sus dirigentes. Así que no hay que darlo por muerto el bloquismo.
yo siempre que me toca hablar de estos temas institucionales, siempre también cargo mucha responsabilidad sobre la sociedad, porque cuando la clase política, que está tan vilipendiada por todos lados, en algunos momentos históricos ha tenido algunos sesgos de dignidad, la sociedad se encargó de pegar una cachetada. Y miren lo que ustedes están contando ahora a la audiencia. Después de haber formado parte de un gobierno militar, avanzaron en las elecciones. De locos, vamos a otro caso de Escobar. Ganó rajuñando su gobernación porque ganó por un escaso margen, y cuando lo destituyen a través de un juicio político, después arrasó en las urnas. Es decir, que yo no sé si la sociedad sanjuanina digamos, le va a dar o no un cachetazo al bloquismo. Yo no sé si el bloquismo se exponga también a que la sociedad sanjuanina le dé un cachetazo. Ahora, lo que sí yo veo, y creo que los bloquistas tienen dirigentes muy experimentados, es que evidentemente se viene una nueva polarización en la República Argentina entre el kirchnerismo, pejotismo y el mileísmo, y creo que el bloquismo jamás se queda fuera de esas contiendas. No lo veo al bloquismo yendo como una tercera fuerza, posicionándose por afuera de esta grieta. A lo mejor en la provincia de San Juan se le suma, digamos, tres fuerzas: por un lado la del gobierno provincial, por otro lado la Libertad Avanza, y por otro lado el kirchnerismo pejotismo. Yo no creo que el bloquismo tenga intenciones de salirse de ese esquema electoral que se viene para el año que viene y luego para el 27. Doctor, hay un referente político del partido, tal vez lo conozcan, del departamento de Chimbas, llamado Mario Torrejón, que ha expresado que Andrés Chanampa es parte de un dirigente que carece de ética. El ex candidato a intendente por el Frente Orreguista dijo que lo de Chanampa es gracioso porque dejó de ser serio con lo que está planteando. Hasta ayer estuvo abrazado a Sergio Uñac, y es cierto, era defensor de Sergio Uñac a ultranza, y es más, ostenta cargo en el IPEN, que se lo debe a la alianza con el bloquismo, manifiesta. Y ahora, ahora se florea o se anda ofreciendo al gobierno de la provincia, al doctor Ollego, al gobernador. También hay que ver eso, doctor, si la sociedad sigue aceptando esto es transvestismo, nada más ni menos, ¿no, doctor? Transvestismo político, ¿no? O transfugismo se denomina. Sí, ahí está. Exacto. O el famoso borocotización, doctor. A ver, es muy fácil por ahí caerle. Yo lo que respeto de Andrés Chanampa, porque a quienes vuelvo a repetir, lo respeto y lo estimo. Lo que respeto de Chanampa es que es orgánico, ¿sí? O sea, la actitud que está mostrando, que está teniendo Chanampa, no es la de un libre pensador porque el borocotismo se dice al tránsfuga que se va de una fuerza a otra. Acá estamos hablando de que esto es una posición del partido, ¿sí? Este es un posicionamiento del partido bloquista. Y en ese sentido no es que le quiero quitar responsabilidad, sino que entiendo que esta conducta está dentro de lo que orgánicamente viene trabajando el partido bloquista, y les acabo de compartir como analista político mi impresión. Creo que hasta es conveniente para el bloquismo hoy estar con el orreguismo para buscar su unidad. Miren lo que yo les estoy diciendo, porque ya hay una parte del bloquismo con el orreguismo, ¿sí? Habrá que ver los costos políticos de eso. Pero de ahí, cargar las tintas contra una sola persona me parece un poco exagerado, y creo que Chanampa muy hábilmente en su momento se valió de la cercanía con Uñac, porque Uñac era muy cercano a Luis Rueda, porque Luis Rueda era el que manejaba los hilos del gobierno provincial, y creo que más que enojarse con Chanampa y con el bloquismo, habría que cargar las tintas con quienes entregaron el peronismo. Que creo que es un análisis que requiere un poco más de detenimiento. Y en política, miren, cuando uno estudia la historia y ve que, por ejemplo, un gran estadista como Churchill estuvo con los conservadores y con los laboristas, la política tiene mucho de esto, tiene mucho de coyuntura. No digo que me parece bien esta actitud del bloquismo, pero
si se la achaco a alguien es al partido bloquista, no a Andrés Chanampa o a un dirigente en particular, ¿se entiende? Sí, totalmente. Doctor, lo llevo al plano nacional. Le voy a hacer dos preguntitas. Primero, está sonando fuertemente de que a partir del 31 de diciembre Luis Lijo puede ser ministro de la Corte a través de un decreto presidencial. ¿Esto es legal, pero después tiene que pasar por el Parlamento, doctor? A ver... es lo mismo que hizo Mauricio Macri, recordemos, ¿no? Bajo la administración macrista sucedió una cosa similar, ¿sí? Sería a través de un decreto de necesidad y urgencia, entiendo yo. En esta oportunidad, digo, no creo que sea bueno para el gobierno. Me parece que, el gobierno, yo no logro comprender, miren que yo soy bastante, mi pensamiento es bastante tolerante para con el gobierno actual, pero creo que con el caso Lijo no entiendo por qué el capricho del presidente de impulsar, sostener y buscar la forma, la manera que el Lijo llegue a la Corte, ¿sí? Me parece que se encuentra dentro de la línea de lo que ya venimos diciendo y criticando. Claro. Tenemos una oportunidad de poder comenzar a darle credibilidad a la Corte Suprema y me parece que el Lijo no es el hombre indicado para ello. Ahora, si aparte de esto el gobierno está dispuesto a correr semejante riesgo, porque más allá de la nominación ahora estamos hablando de nombrarlo vía decreto, claro. Con todo lo que esto va a significar, me parecería un error histórico, porque en cierta forma o en cierta manera la sociedad viene acompañando al gobierno, viene esperando que las cosas resulten, y me parece que así como va, viene con un poco de viento de cola para las elecciones de medio término del año que viene. Creo que avanzar con esto del Lijo sería un error político. Claro. Yo pienso exactamente lo mismo, pero lo que no le hemos contado es que bajarían el pliego de Mansilla. Y pondrían suena tiene que ser una mujer. Suena a la doctora Peñafort, sanjuanina la doctora. Y abogada, una de las abogadas. Ya se está riendo. Evidentemente, lo cual el costo político no sería tan grande, miren, a ver, recién me he reído, pero simplemente por una cuestión, de tomarme la cabeza, ¿sí? Pero la doctora Peñafort es, una abogada muy experimentada, y creo que tiene capacidad en cuanto a su formación jurídica. Hay un problema, es política. Claro. Y lamentablemente, tenemos que, para empezar a rescatar la institucionalidad, si acá en San Juan estamos criticando al peronismo, que muchos jueces han pasado de militar en el PJ a convertirse en jueces, no podemos ahora tolerar esto, a nivel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Creo que la clase política hace años se viene equivocando con el Poder Judicial. Creo que la forma de fortalecer las instituciones es precisamente dotar de independencia al Poder Judicial, y no podemos poner a una persona con ideas tan cercanas al kirchnerismo, ¿sí? Con una exposición pública como la que ha tenido la doctora Peñafort a proponerla para la Corte. Le pongo un ejemplo, Argibay. Todos sabíamos que Carmen Argibay tenía una cierta ideología, pero no era partidaria, estrictamente hablando, ¿sí? Totalmente. Miren que Argibay no era de mi gusto, pero la doctora Graciana es kirchnerista a ultranza, y me parece que desde ese lugar es peor que el Hijo para proponerle la Corte. Porque usted dice, no podemos poner a alguien que sea tan cercana a la política, tampoco podemos poner a alguien que sea tan cercano a la delincuencia, doctor, porque lo de las acusaciones que tiene el Hijo va desde no presentar su declaración jurada hasta andar en un auto de un narcotraficante, doctor, por ejemplo. Es de loco, sinceramente, es tremendo. No son buenos candidatos, la verdad que no son. Y ya ha pasado esto, doctor. Ya ha pasado, en los 90, el doctor Nazareno
Está bien, no era político, pero era el socio de Carlos Menem en el estudio, doctor. No era, tal vez no militaba, pero era el socio de Carlos Menem en el estudio privado. Y llegó un momento en que, a ver, los dos hermanos Menem dirigían lo que es legislativo y ejecutivo, y el otro socio estaba dentro de la Corte de Justicia, lo cual, la verdad que nuestra historia por ahí nos delata. Somos muy belleta, vemos que la institucionalidad es tan frágil. ¿Por qué no vienen inversiones? Y bueno, mirá cómo sos, prolijate un poquito, ¿no, doctor? Sí, a ver, en esto hay que hacer un poco de historia, y cuando yo hablo de los 90, siempre invito a todos mis interlocutores a posicionarnos en lo que era. La década del 90 venía la caída del muro de Berlín, claro. Europa del Este venía abandonando el comunismo y pasándose hacia las ideas del capitalismo. Todo el mundo comunista emprendía privatizaciones, ¿sí? De las empresas que anteriormente manejaba el Estado comunista. Es decir que, ¿qué quiero decir con esto? La época del menemismo tuvo sus particularidades, que se comete por ahí una injusticia cuando lo juzgamos con un anacronismo histórico, con realidades de hoy, y no circunscribiéndonos a esa coyuntura. Creo que el cambio que trajo el menemismo fue tan fuerte, y digamos era un cambio de rumbo tan importante para la República Argentina, que más allá del caso de Nazareno, creo que la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del menemismo era claramente por una necesidad de avalar todas las reformas que necesitaba implementar el neoliberalismo en la República Argentina, que hasta recuerden ustedes que empezaron a aprobar desde el punto de vista procesal el PERSAL, es decir, todas las instancias inmediatamente llegar a la Corte, para llegar a la Corte y que la Corte avalara algunas políticas. Es decir que evidentemente era una Corte politizada, pero hay que reconocer que tenía, digamos, una filiación ideológica más que con Menem, con el neoliberalismo, y entendía que debía, bueno, de alguna forma avalar ese cambio de paradigma de lo que era la Argentina de los 80, la Argentina de los 90. No es que lo esté mirando con beneplácito, claro. Pero creo que hoy no estamos en una situación con esa urgencia. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, totalmente. No estamos necesitando, digamos, una corte menemista que venga con jueces con una cabeza totalmente diferente. Creo que ahora necesitamos integrar la corte con hombres y mujeres de experiencia y que garanticen la independencia del Poder Judicial, que creo que es lo que está demandando en este momento la salud republicana en la Argentina. La última, muy cortita. El 31 se va el doctor Maqueda. Quedan 3 ministros de la Corte. La Corte puede funcionar tranquilamente con 3 ministros con los que queden, más un con juez, ¿cierto, doctor? No es lo más conveniente. No es lo más conveniente. Desde el punto de vista legal sí, pero a ver, creo que en primer lugar la composición de la Corte en 5 miembros es muy, desde mi punto de vista le doy una opinión técnica. Es conveniente que la Corte esté dividida en 3 salas, ¿sí? Y no que está actualmente con 3 salas, pero no que un juez integre las otras 2 salas, sino que yo creo que es importante de volver a repensar la composición de la Corte con un número mayor de cortistas. Sí, creo que el número de 9 jueces, que era el diseño norteamericano, me parece que es el ideal para aplicar. Lo que sucede es que lamentablemente en la Argentina todos los gobiernos que llegan vivimos en una coyuntura tan apremiante los argentinos que todo el tiempo estamos metiéndole mano a las instituciones, y creo que, bueno, si ya tenemos una composición de 5 miembros de la Corte en la actualidad, creo que lo mínimo que debe hacer el gobierno es buscar a personas con una trayectoria intachable para empezar a esta Corte, reforzarla, ¿sí? Y después pensar más adelante sobre cuál es el funcionamiento óptimo que debería tener la Corte. Ahora, desde mi punto de vista también, la clase política, con todas las grietas y con todas las internas y con todas las objeciones, lamentablemente estamos también
en una irresponsabilidad grande de la clase política que nos está haciendo vivir hace ya no sé cuánto tiempo con un ministro de la Corte menos, y creo que ese tipo de cosas hay que empezar a resolverlas, porque la clase política nos muestra que también tiene apuros para unas cosas y no para otras. Por ejemplo, decretos de necesidad y urgencia de Duhalde, de Kirchner, de Cristina, de Alberto, jamás pasaron ni por la bicameral ni por el Congreso, y con los decretos de necesidad y urgencia del actual presidente, y bueno, ya uno ha sido rechazado y ya están debatiendo proyectos de ley para limitarle al gobierno la posibilidad de emitir. Ahora se han apurado en legislar todo lo que tiene que ver con los decretos de necesidad y urgencia. Entonces, la gente no es tonta, la gente también mira este tipo de cosas, y creo que ahí es donde radica la fortaleza del gobierno y ese compás de espera que tiene la sociedad para con Milei, porque ya tenemos una experiencia de que hemos visto pasar a distintas fuerzas políticas y hemos visto cómo la clase política se ha manejado siempre como una casta. Ahora, creo que estamos en un buen momento para empezar a rescatar la institucionalidad en la Corte, y me parece que el gobierno se está perdiendo una gran oportunidad de impulsar a personas que realmente sean inobjetables desde su punto de vista técnico y desde su punto de vista ético, y creo que si el gobierno encuentra que los hay, a un jurista con ese perfil, yo creo que rápidamente las fuerzas políticas van a integrar la Corte, porque es una deuda y lo estamos necesitando. Doctor Zuleta, le damos las gracias por su tiempo, por su atención, por estar siempre predispuesto para conversar con la gente de los Cronistas de la Mañana, la gente de Radio Alas, y por supuesto lo vamos a seguir molestando cuando la información local, nacional, judicial, internacional así lo requiera. Habría un montón de cosas pero el tiempo es tirano, como nosotros ya lo sabemos. Muchísimas gracias, doctor, que tenga muy buen día. Gracias a ustedes y a su disposición. Muchísimas gracias. Fue el doctor Martín Zuleta charlando con los Cronistas de la Mañana. Nos quedan 8 minutitos. Sí. Tony, ¿seguimos de largo? Seguimos de largo. Gracias, Tony. Bueno. Salió la inflación de la ciudad de Buenos Aires, Daniel, del mes de octubre próximo pasado. ¿De cuánto fue? 3.2% la inflación de octubre en Cava, ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto lo lleva a tener una variación en los primeros 10 meses del año del 122.1%, y en los últimos 12 meses del año la variación fue, o la interanual, del 200.9%. Esto es lo que ya están indicando las portadas, Daniel, con esto que es la inflación de la ciudad de Buenos Aires la semana que viene. Vamos a ver justamente qué pasa con la inflación justamente nacional, ¿no? Que la vamos a saber el día 13 o 14, no recuerdo bien. No, antes. Sí, bien. Otro tema importante, Daniel, sigue bajando el dólar y el riesgo país en la República Argentina. El dólar libre bajó 1.32 y en este momento está cotizando a 1.120 pesos. Mientras